Un viernes más, aquí estamos, en Nostalgia, Edu Antequera. Este viernes nos vamos a trasladar de nuevamente al año 1992, donde en aquella época ya, 87 años, le hicimos una entrevista a Francisco Burgos, fontanero de toda la vida, tenía 87 años, en el año 1992, pues fontanero de toda la vida, pero su hobby, su gran hobby, era realizador de faroles. Artesano de toda la vida, fontanero, faroles. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? Otro ilustre antequerano que pasó por nuestras manos, que pasó antiguamente por una cámara de televisión. Pues ahora lo quiero rescatar para mi canal de YouTube, Edu Antequera. Francisco Burgos. Esta noche tenemos con nosotros a un personaje muy conocido aquí en Antequera, un personaje bastante conocido por todos los antequeranos. Él nació en Antequera hace ya 87 años, para ser más exacto, un 6 de marzo de 1905. Su profesión de toda la vida, su profesión fue fontanero, pero su hobby, su gran afición fue la realización de faroles. Yo creo que con estos datos ya dados, creo que casi todos los antequeranos que nos estén escuchando ahora mismo saben ya de quién estamos hablando. Pues sí, tenemos aquí con nosotros a Francisco Burgos Ligero, más conocido popularmente como Frasquito o Frasco Burgos, ¿no es así? Frasco. Buenas noches, señor Frasco. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? No estaba mal. Con mis 87 años a cuesta, que estoy dejando de soltarlos, pero que no los puedo soltar. Bueno, señor Frasco, ¿qué le parece si recordamos momentos anteriores, momentos de su vida? Comencemos con su niñez. Hombre, momentos de mi vida son muchísimos. A ver, pues, como ya he dicho, 80 y tantos años, pues pasan muchas cosas en la vida. Claro, mis primeras juventudes, pues, en mi juventud, con mi padre, que me enseñó a la fontanería. Trabajaba con él, me mandaba al campo, me mandaba a casa, a todas partes, a hacer las reparaciones o a poner cuartos de baño, una de las dos. Antes de nada, señor Frasco, ¿en qué calle nació usted? ¿Dónde vivió su infancia? ¿En qué calle de Antequera? Pues la calle Barrero, número 13. Número 13. Allí creo yo que nací, y allí he estado hasta los 60 años, aproximadamente. ¿Y su situación económica en su niñez, cómo era su situación económica? En aquel entonces, claro, mi situación económica, según, porque ya una vez cuando mi padre murió, ¿a qué edad murió? pues ya quedé yo a cargo del taller. Pero a cargo del taller con mi hermano, que luego vinieron de la guerra, porque esto fue en el año 39. ¿Vivió usted la guerra, por supuesto? Y viví la guerra. ¿Qué anécdota recuerda usted de la guerra? ¿Qué anécdota recuerda usted? ¿Qué momentos recuerda usted de estos momentos tan trágicos como fue la guerra? Yo que sé qué decirte de la guerra, que aquello, una guerra civil que siempre es una cosa mala para una población. A ver. Y el caso que me ocurrió a mí fue un cuñado mío que fue víctima de la bomba del cuartel de la Guardia Civil. ¿Sobre qué año fue? ¿Sobre qué año? Oye, en el año 39. Ya a punto de finalizar. Me parece que fue en agosto, no sé. Del 39. Del 39, no recuerdo bien, cuidado. Pero entonces, a ver, pues a un cuñado mío que fue hace ya, porque había que ponerse un brazalete para reconocer a los ciudadanos buenos. A los buenos y a los malos, ¿no? A los malos es lo que no tenían. ¿Cómo era ese brazalete? Ese brazalete, ¿lo recuerdo? Colorado, rojo. Total. Pero mi cuñado fue a sellarse al cuartel, que eso decía sellarse. Y aquel día cayó una bomba en el cuartel, un aeroplano tuvo el atino de meter una bomba en el mismo centro del patio del cuartel.
Como allí donde estaba todo el grupo, todo feo, mató a una pila. Y mi cuñado, a ver, lo hirieron de gravedad, tan de gravedad, que al otro día fui yo al cuartel porque me trompecé a mi hermano Joaquín, a un hermano que se llamaba un poco más chico que yo, que estaba en el ayuntamiento. Dijo, hombre, ven conmigo al cuartel. Aquello era una pena. Aquello había en el suelo 2 dedos de sangre. Una cosa mala, ¿verdad? Y salimos malos, tomamos una copa aguardiente. Para reanimar el cuerpo, ¿no? Para animarnos un poco. Y aquello que eran para soldar unos tubos, pero aquello ni se podía soldar tubos, ni mucho menos. Total, fui al hospital y como había un guardia civil en la puerta, pues no pude entrar. ¿No lo dejaban de entrar? No, no dejaban de entrar a nadie. Entonces bajé la calle La Tesia en busca de la calle Diego Ponce para irme a mi casa. Pero a esto que me sale don Rafael Rosales, médico del hospital, me sale de su casa para meterse en el coche. Como yo lo conocía muy bien y era cliente nuestro, pues ni le pedí permiso ni nada, sino abrí la puerta, a ver, y me colé atrás en el coche. En el coche, y de esa manera, ¿no? Y de esa manera, dice, ya sé a lo que viene. Digo, ¿a usted? Porque mi cuñado, sí. Dice, pues yo, le digo, es que a mí no me han dejado entrar. Dije, bueno, yo veré cómo está tu cuñado y te lo diré. Pues bueno, yo espero en la puerta del hospital y entra y sale un hijo suyo que también era médico, don Paco Rosales, que también es muerto ya. Y me dijo, mira, tu cuñado, si quieres que lo entierren, ve por una caja y va al cementerio. Entonces yo ni corto ni perezoso, pim, camino al cementerio. Y la puerta del cementerio estaba cerrada. A ver. Y entonces pego voces. Y para justificarme de algo así, y enseñé unos papeles que yo tenía, para que creyeran que llevaba yo una orden. Que llevaba usted alguna orden para que lo dejaran de entrar, ¿no?, al cementerio. Exactamente. Entro. Lo dejaron de entrar. Hombre, porque ya al enseñar los papeles supusieron ellos que era... Creyeron eso, ¿no? Y entonces, total, entro y lo primero que yo con un cadáver de un muerto y encuentro un montón, cuando menos de 1 metro de muertos. Cuando menos había 40, 50. Paso y Pedro era amigo de mi cuñado. Pedro del cementerio era amigo de mi cuñado. Y le digo, mira usted, Pedro, a esto vengo. Dijo, vamos a ver. Y empieza a coger la pata a uno, al otro, a un muerto al otro, aunque te los para allá y para acá, y no apareció mi cuñado. A esto, que viene una ambulancia, a ver. Sí. La ambulancia y traía a los muertos. O 3. Fusilados, muertos, yo que sé lo que era. Sí, se sabe que en esta época de la guerra, pues, lamentablemente... Una época mala, total. Y el chofer era amigo mío, que era un tal Juan Vicente. Depositan allí los muertos. Yo no encontré a mi cuñado, desde luego. Depositan allí los muertos, digo, Juan Vicente, yo te quiero vaya con usted, porque a mí, la verdad, me entró pánico, me entró susto. Un susto, pero bastante grande. No de ver los muertos, sino que yo digo, ahora me voy yo para Antequera, y como entraron los moros no me conocían ni me conocían a mí nadie, y dice, este es un fugitivo, y me podían fusilar. Entonces me vine con Juan Vicente y me dio en la esquina de la calle. Me fui a mi casa, malo aquel día, estoy malo, ni comí ni esto ni nada, total. Eso es una de mis anécdotas desde mi vida. Un poco, ¿no? Un poco lamentable, ¿no? Una anécdota triste, lamentable. ¿no, señor Frasco? Un poco triste, ¿no? Un poco triste. Y luego las repercusiones que hubo sobre... Exactamente, las repercusiones que hubo sobre esto de mi cuñado. Porque luego no quedó la cosa así.
Luego ni llevaron la caja, me quisieron cobrar la caja, total, muchísimas cosas. Muchísimas Pero líos. esto sería muy largo de De contar. contar y el tiempo. Eso sería muy largo de contar y la verdad no es. No lo tenés. Frasco, ¿fue usted un niño intranquilo, revoltoso o por el contrario fue un niño pacífico, un niño tranquilo? Cuando yo chico sí que era Sí, un poco revoltoso, ¿sabes? era revoltoso, era un poco rebelde, Me ¿no? metía con las muchachas Se que metía- salían de la calle Barrero del convento de la Nueva Recoleta. Sí, la Recoleta. A ver, Ujú. me metía con las muchachas, en fin, eso es cosas. Cuando yo llegué a una edad ya un poco más madura, ¿no? A los 18, los 20 años, pues ya, hombre, me portaba como Como una un criatura, verdadero caballero, ¿no? hombre, como casi un caballero. El casi. Bien, ¿y sus compañeros de juego, los recuerda usted aún? ¿Viven aún sus compañeros de juego? Hombre, mi compañero de juego ha sido muchísimo. En Y ya especial, de la gente, entonces ya. ¿alguno que usted recuerde en especial con el que haya vivido momentos inolvidables de su vida de pequeño? ¿Con algún compañero, algún amigo de la Hombre, yo infancia? tenía un amigo que era un amigo que era muy inteligente. Ujú. Hacía unos carros, a ver, hacía unos carritos como los automóviles. Entonces no había tanto automóvil ni mucho menos. Como ahora, ¿no? Que va, ni la undécima ni de mi décima parte, vaya. Ujú. Aquí no había nada que un automóvil y salíamos los chiquillos detrás de él. Entonces, ¿sabes? Porque lo veíamos con un humo por detrás terrible, total. Y ese amigo mío, un tal Natalio Martín, ¿Vive aún este ¿Eh? amigo suyo? ¿Vive aún? está en Sevilla. No sé si vivirá o no vivirá. Ujú. Lo más normal es que no. Ya son- Como yo también ya sería normal que me hubiera muerto. No, que va a ser normal. No, seguíamos con 87 años ya, que quieres más. Pero la vida puede ser todo la larga que... Sí, la vida es la vida hasta que uno está vivo. Por supuesto. ¿Y cuáles eran aquellos lugares donde a usted le gustaba jugar de pequeño? ¿Tiene algún recuerdo de algún Pues lugar? sí, en la calzada, Ujú. en la calzada. En la carcha. ¿Era usted un chico con miedo? ¿Le daba miedo a la oscuridad o por el contrario era un chico bastante valiente? No, yo no era ni valiente, yo creo que no era valiente ni cobarde. Ni cobarde. Creo que era uno normal, que me gustaba jugar, aparte de mi cojura, que estaba más cojo que antes, corría mucho, porque ¿A qué se debió su mis cojura? piernas eran más. ¿A qué se debió la cojura, señor Fan? O sea, Por según dicen, fue de estar jugando de un año, de la edad de un año, a la rueda con los otros chiquillos y pegar un culazo Ajá. en el suelo. fue de pequeño y no pudo Y no pudieron, solucionar porque aquello. los médicos desde luego entonces no era como ahora, ni mucho menos. Por supuesto, ha Eran- cambiado mucho la vida desde entonces, ¿verdad? Indiscutiblemente. Ujú. ¿Qué diferencia ve usted entre la infancia que vivió usted en su época a la infancia que ha vivido, que ve ahora de los niños de hoy en día? La diferencia que existe, Ajá. grandísima. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque hoy los chiquillos, todos los padres están pendientes de la educación de su hijo, pendientes del alimento de su hijo, pendientes de la ropa. Y entonces, como Antequera y España eran mucho más pobres, pues no podían estar los padres atentos como están ahora. Hoy también los padres ganan un sueldo, Ujú. y entonces se ganaban sueldos miserables, ¿sabes? Porque un albañil ganara 2 pesetas, porque valían poco las cosas, porque eran 2 pesetas nomás, Eran solamente. Pues muy bien que la tiratara a la mujer, ¿no? ¿Cuál fue aquel regalo, Frasco, que mayor ilusión le hizo? ¿Qué? Un regalo de su infancia que aún recuerde. Regalo de mi infancia, ¿no? Sí, algún recuerdo, algún objeto que le regalaran tanto sus padres o hermanos, algún familiar, que algún... Pues mire, pues no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, porque No. pues entonces no se regalaba tanto como ahora. No había y a tanto. los chiquillos menos. Lo que nos daban en los Reyes eran 3 o 4 anises o 10 o 2 anises. Y nada, una milla, un papelito Para que el- nos daban y ahí al momento estaban listos. ¿Qué recuerdo recuerda más de su madre? ¿Cómo la recuerda? Mi madre era una mujer, a ver, muy laboriosa. Ujú, Muy laboriosa. Ella revisaba muy bien.
a ver, como tenía que ir y estaba para 10 hijos y para más, y cuando no había también algunos agregados, 10 hijos, ella y su marido, mi padre, vaya, y estaba muy bien, nadie, a ver, y éramos hacendosas, ella trabajaba muchísimo, como no tenía a nadie, porque entonces no se podía tampoco costear a una criada. Porque aunque ganara mi padre más sueldo que otro cualquiera, porque con la fontanería ganaba más, pero que llegara al duro, llegara a los duros no llegaba, que ganara diariamente. Pero éramos 10 hermanos, y ellos los dos, y algunas veces había invitados. ¿Y de su padre qué recuerda usted? ¿Qué? ¿Algún recuerdo de su padre? De mi padre, hombre, que mi padre también era una muy buena persona, ¿sabes? Ahora tenía mucho genio. Mi padre le teníamos que respetar forzosamente, porque si no nos daba un coque más pronto que la vista. ¿Dónde estudió, Flaco? ¿Dónde estudió? ¿Estudió usted en su infancia, en su juventud? En mi juventud, sí. ¿En qué colegio lo recuerda? Pero como allá no es estudio como hoy se hacen los estudios de HB, como se llame. De EGB. ¿Qué? De EGB, ¿no? O EGB. Antes se mandaba a la escuela y eso tuvo un estudio. Una escuela que primeramente estuve acá en Joaquín Vázquez. ¿Dónde era? ¿En qué calle? En la calle Diego Ponce. Había una ferretería y el hermano de la ferretería, por encima de la ferretería, en el primer piso, había una escuela y íbamos muchísimo allá, y gente todavía bien, a ver, los Miranda estaban, vivían allí al lado mío, o sea, vivían al lado mío, Gustavo, el padre de todos ellos, los hijos de don Carlos Moreno, los hijos de don Rafael Rosales, o sea que había muy buena gente allí donde yo estaba. Y luego don Joaquín Vázquez dejó de ser maestro y se metió a maestro nacional, a ver, y ya dejé yo de ir a la escuela, y entonces en la calle Barrero había una escuela que se llamaba Don Francisco Canto, y ahí estuve un poco, y luego ya empecé a trabajar, y me se olvidaron la mitad de las cosas, a ver, la mitad de lo que he estudiado se olvidó, pero enseguida lo recuperé en escuelas de noche. ¿En escuelas de? De noche. ¿Trabajaba de día y estudiaba de noche? Exactamente, y hasta escuela de dibujo, en la calle, en la Cuesta de Santo Domingo, había una escuela de dibujo, a ver, que era escuela, y al mismo tiempo también una escuela de dibujo. ¿Cuál era su asignatura preferida? ¿La recuerda? ¿Alguna asignatura que a usted le gustara más? El dibujo. El dibujo. ¿Y por qué? Porque me gustaba, no, yo no sé por qué. Tenía gran afición tanto así que don Domingo Cuadra, que ha muerto hace mucho tiempo, claro, mataron al pobre. Don Domingo Cuadra y don Juan Blaje, pues yo le hice un dibujo de vista aérea de la casa, el grueso del muro y todas esas cosas, y yo le hice un dibujo, y el cual lo mandé a Madrid para que pusieran calefacción. Entonces era preciso hacer un dibujo y mandarlo a la casa, y esa casa me mandó 2.000 pesetas por el dibujo. Que por aquel entonces 2.000 pesetas. 2.000 pesetas que era bueno. Sirvió el dibujo, ¿no? Entonces. Bueno, me vestí yo como un palmito, como duele decir, y me sobra mucho dinero. Ya ves. Todavía. ¿Qué recuerda usted de todos los profesores que usted tuvo en su infancia? ¿Qué recuerdo tiene? ¿Se portaron bien con usted? ¿O pues por sí. el contrario? Pues sí. Porque yo aparte de eso, aparte de mí, pero yo no, las notas que me sacaban la mayoría eran buenas. Era muy raro que yo sacara una nota mala. O sea, yo siempre estaba atento al estudio.
a estudios que ellos me imponían, porque era en la pizarra, entonces había un muchacho en la pizarra, el que elegía al maestro, me portaba bien y en estas partes, vaya, por ese aspecto no fui mal de alumno. ¿Cuál fue su travesura más divertida? Frasco, su travesura más divertida. Mi travesura más divertida, Aquella con la que más se rió. hombre, yo no recuerdo, ya las travesuras, tanto no recuerdo. Porque cuando ha hecho uno más travesuras, porque claro, travesuras de niño, pues no son travesuras, porque eso es muy lógico, muy natural que lo sea un chiquillo. A ver, pero las travesuras de mayor son las peores. Son las peores porque hay que pagar las consecuencias, ¿no? Exactamente, a ver. Y no recuerdo de travesuras, yo no he sido muy travieso tampoco. Me gustaba el juego como a todos los chiquillos, pero muy travieso no era. Encarnación Cordón Torres, ¿le suena este nombre? Pues claro que me recuerdo, vamos a recordar. Su señora, ¿no? Exactamente. ¿En qué año conoció usted a su señora? ¿Cómo la conoció? ¿Lo recuerda? No, era amiga de de mi hermana. ¿Vale? Y la amistad de mi hermana, pues también amistad mía, y de la amistad salió la... Pero ahora también me casé muy tarde. Muy tarde. Le hablé muy poco, desde luego, pero me casé a los 39 años. Cuando tenía 39 años, ya me desenvoló un poco la cabeza, me fui en ella, me gustó. A ver, fui y le digo, oye, a la semana digo, que ya mismo nos vamos a casar. ¿Y se casó? Me eché por novia según ella diría. Vísperas de Pascua. A ver. Y le dije, mira, para tu día nos vamos a casar, para el día de la Encarnación. Dice, yo no tengo una perra. Me dijo ella, porque ella también estaba cargada de hermanos y ella era la única que ganaba. A ver, ella y un hermano, un tal Joaquín. Era únicamente dos hermanos, ¿no? ¿Dos hermanos eran únicamente? ¿Ella eran dos hermanos? No, era Pepe y el zapatero que le decía, pero ese estaba desligado de ellos. Su hermano Joaquín, su hermano Rafael Callista, su fe. Se ha explicado, ¿no? Total. Su hermano Rafael, su hermano Joaquín, su hermano Afonso, que está en Madrid hoy, ¿no? El más chico, y su hermano Antonio, que murió en un accidente. ¿Un accidente de automóvil? Sí. Venía el accidente aquí en Antequera, se murió mucho, porque venía con las monjas de Santo Femia, digo, las monjas de Belén. De Belén. Perdón. ¿Cómo fue el accidente? Que tuvieron en un coloquio, no sé lo que tuvieron en Málaga, y venían un poquillo tarde, ¿sabes? Y seguramente venía más ligero de la cuenta, y se metió debajo de un camión de esos grandes, y allí el pobre, y ahora poco subir, poco más arriba, en la carretera también, en la misma carretera. También ha muerto, también. También otro accidente automovilístico. Vaya. Malos recuerdos, ¿no? Malos recuerdos. Malo. Y referente a su casamiento, ¿en qué año se casó? ¿En qué año se casó? Pues yo me casé en el año 44. ¿Y se casó con, bueno, fue su primer amor o anteriormente a su señora Encarnación? Antes hice algunas escaramuzas, pero me gustaba mucho divertirme a ver con mis amigos. Y nunca aprecié eso, a ver. Y ya me metió en la cabeza y ya. Yo dije, porque yo dije, si ya me voy, si ya no me caso, pues nieta cuando me voy a casar. A los 50 años, y ya lo pensé. Y entonces fuimos a ver y ya está, nos hicimos novios. Y ya, como te he dicho anteriormente, le dije, nos vamos a casar por tu día. Y dije, no tengo dinero. Y bueno, hombre, no te preocupes, yo lo buscaré todo. Y entonces ya quedamos en el día 3 de mayo. El 3 de mayo. Mira que de Pascua a mayo.
Y ella, la pobre, no tenía, tenía muchos hermanos, ¿sabes? Y ella era la que ganaba nada más. Y yo supuse todo. Y entonces no había ni tela, ni esto, ni lo otro, ni nada, ni lana por los colchones, pero yo, como teníamos muchas amistades, a ver, a Juan Antonio Roa le digo, usted me tiene que preparar a mí morcelina o para sábanas, usted me tiene a don Francisco Muñoz de los Caminos, o usted me tiene que preparar esto. Total, a otro amigo mío, Pelistri, usted me tiene que dar vender la lana a Ramocheca, al oído de Ramocheca. Es que no me acuerdo de muchísimas cosas. Una manta, a ver, ni más manta ni nada. Total, que yo la arreglé todo. Ella no. ¿Qué profesión tenía su señora? ¿O tiene su señora? ¿Qué profesión tenía ella? Costurera. Era costurera. Y después de casarse, ¿dónde fueron a vivir? Pues a mi casa de Guerrero. Allí. Y desde allí. A mi casa de Guerrero, como yo era el jefe de taller, allí, ¿sabes? Y tenía a mi cargo los 6 o 7 hombres. Pues no me interesaba a mí salirme, o sea, estaba afuera. Entonces, en la habitación, pues comíamos con mi madre y todo, y tal. O sea que nos arreglamos, y ya está. ¿Y sus viajes? ¿Qué? ¿Qué me puede contar de sus viajes? ¿Viaje de novio? Sí, los viajes que haya realizado. ¿Ha viajado mucho? Sí que viajo. ¿A qué lugares los recuerda? ¿A qué lugares los recuerda? ¿A qué sitio ha viajado? Pues, y te voy a decir por aquí, por la costa mediterránea, pues todas las capitales que hay hasta Barcelona. Y luego retrocediendo hacia el centro, está en el Escorial, está en Bilbao, he estado en Madrid unas pocas veces, en Málaga 45.000, yo que sé, cuántas, en Sevilla también unas pocas, en Granada, Córdoba, y Huelva la que no he visitado. ¿Huelva no la ha visitado? No. Y ahora, antes de que a mi mujer le pillara el coche, pues tenía pensado de por Huelva, a ver, esto de Extremadura para arriba, a ver, y llegar hasta Galicia. Entonces empezaba a echar un viaje. Y ya pilló el coche a mi mujer, le rompió la pierna y ya. Un accidente también, ¿no? ¿Qué recuerda usted de...? Pero no obstante ello, todos los años íbamos en verano 15 días. ¿Qué recuerda usted de esos viajes? ¿Tiene alguna anécdota, algún recuerdo de todas esas ciudades tan maravillosas como ha dicho usted que viajó? Hombre, que lo pasamos bien relativamente, ¿sabes? Y en Barcelona, previamente, con mi sobrino, a ver, pues nos fuimos a comer a Tibidabo, a ver, al Tibidabo. Y claro, después de comer con mi sobrino y un primo de Encarna, pues a un cigarrito. Y entonces me había quitado el tabaco. Yo no fumo, que no, tú fumas, Tito, tú fumas ahora. Pues nada, venga. El cigarro le fumé 2 jalas y lo tiré y asunto concluido, y ahora otro. Y en Madrid me bajó un caso análogo. Porque fui a casar, porque yo no fui el padrino, pero fui el pagano. Porque pues mi mujer fue la madrina de su hermano más chico, a ver, y fuimos a Madrid y entonces una muchacha muy simpática, por cierto, usted fuma. Digo, sí, trae chiquita. ¿No fue? Ahí hice lo mismo, ya está. ¿Alguna anécdota más de estos viajes? ¿Qué? ¿Alguna anécdota más de estos viajes? Hombre, no se va a acordar uno de tantísimas cosas. Viajo mucho. Porque mira, en todos los viajes hay anécdotas. Una que sea más graciosa, otra que sea más tonta y otra. Total, pero que siempre hay anécdotas y a qué referirse. A ver, porque todo eso es a qué referirse. Que he echado los viajes
y lo echábamos muy a gusto, ¿sabes? Estábamos 10 o 12 días por ahí y nos veníamos a nuestra casa a trabajar nuevamente. Ella con su costura y yo con mi trabajo. ¿Sabes? Juntábamos otro poco de dinero a verano siguiente y no íbamos a otro lado. Así hemos pasado la vida y ahora no podemos ir a ninguna parte. No podemos ir ni a la puerta de la calle. ¿Y cómo? En fin, ¿cómo ves? Los bailados no se lo quitamos a nadie. Todos estos viajes los realizó usted después de casarse, ¿no? ¿Eh? Todos estos viajes los realizó después de casado, ¿no? Sí, porque antes si echaba algún viaje era Málaga, Sevilla o Granada, poco. A ver, Granada o Sevilla. Pero era cuestión de negocio. O sea, cuestión de ir por materiales para el taller. Franco, ¿cuál era su comida preferida? ¿Cuál es su comida preferida? ¿Eh? ¿Su comida preferida? ¿Cuál es? Un bello como de todo. Pero ahora, Delicado. lo que no debo comer son las papas guisadas, ni papas fritas. ¿No le gustan? ¿O No que porque no me gustan, porque me gustan bastante. Y entonces se pierde, ¿no? No, es que con un plato de papas guisadas, que me gustan bastante, ya te he dicho, ¿sabes? Ajá. Pero yo no sé lo que le echan a las papas, que a medianoche me tengo que levantar y el martes y eso me huele infernalmente a mí. Eso no. ¿Y su bebida? ¿Su bebida preferida cuál es? Mi bebida preferida un vasito de vino. Un vasito de vino, dos. Y antes me bebía 4, 6 u 8. Sí. Yo bebía más vino que una mula. Agua. ¿Eso le gustaba el vino, no? ¿Le ¿Eh? gustaba? ¿Le gustaba el vino? Me gustaba, pero sí, y no me emborrachaba tanto. No, yo no. Yo bebía. Yo bebía esto. Vaso de vino. Y me iba a mi casa y comía tan tranquilo. Y ya un vaso de vino de esto me cuesta muchísimo trabajo de beber. De bebérselo, ¿no? Me gusta el vino, pero no lo puedo beber. Franco, ¿su primer trabajo cuál fue? ¿Eh? ¿Su primer trabajo? ¿Trabajo? Sí, ¿su oficio cuál Oh, fue? eso no me acuerdo. Eso ¿O a lo eso- que se ha dedicado es usted? imposible. Ahora, de lo primero que yo hice, Ujú. porque había aquí un señor que se llamaba don Ildefonso Palma, a ver, todas eran clientes de mi casa, pero él tenía un hijo en Sevilla, a ver, era juez fiscal, yo no sé. Y entonces él le mandaba un cántaro de aceite casi todos los meses, un cántaro de aceite de 2 arrobas. Pero como claro, un cántaro de aceite de 2 arrobas, a ver, no se podía poner en el ferrocarril y ya está, no. Había que taparle la boca, pero una boca así, a ver. Y yo iba y lo bordaba por torneo, me costaba mucho trabajo. A ver, porque éramos todos entonces. ¿Era muy Pero- pequeño cuando entonces? Pues yo qué sé, yo creo que tendría unos 10 o 12 años. ¿Y después de ese? Mi padre me enseñó. Y otra vez me ocurrió un caso. ¿Qué le ocurrió? Un caso, pero también pues me he acordado porque mi padre me enseñó. Fue un hombre que se llamaba Carrasco. Tío o abuelo de estos carrascos y albañiles aquí en Antequera. A ver, llega a mi casa. Dice, ¿y tu padre? Digo, oye, yo no sé. Óigate, yo no sé. Cachimba, entonces estaba allí trabajando. Tampoco. Y Antonio Moreno tampoco estaba allí. Dice, ¿pero tú? ¿Y tú? Digo, no lo estás viendo. Total. Dice, pues prepara la herramienta. Prepara, porque tú sabrás preparar la herramienta. Sí, prepara la herramienta. Dice, pues vente conmigo. Vamos a echar una soldadura en la morolea. Pero la morolea, yo no quería ir. Digo, no, que mi padre me regaña. Voy, preparo la soldadura, tal y tal. ¿Ves? Y cojo el tubo que era para unos pozos, ¿sabes? Y veces de suelda. Lo cojo otro y se cayó al pozo el tubo. Y ya era la noche y yo no. Mala Y llego a mi casa.
Y le digo al padre, mire usted, es que ha venido Carrasco y me dice que yo tengo que ir a... porque no estaba aquí ninguno. Dije, pues mañana, en vez de ir yo ni nada, va a ir tú otra vez. Pero mire usted, aquello, no, tú no te preocupes. Pero veas, tú vas a soldar las hordaduras. Llego, es por la mañana se levantó, se levantaba muy temprano de luego, pero me levantó, me llamó y ven para acá. Dice, traen 2 pedazos de tubo, 2 pedazos de tubo. Y ahora sí me voy a cada 2, límpialo. Haz esto, haz lo otro. Trae la lamparilla, entonces era de gasolina. Caliéntalo. No lo calientéis mucho. Me dio las instrucciones debidas, ¿no? Hale con el... Toca con el estaño a ver si puede. Total. Le eché 2 hordaduras allí hasta mi padre. Y David, tú, ahora vaya allí y vas a soldar la pelea. Fui allí y se la soldó que ya está. ¿Y ya está? ¿La soldó? Y entonces, ¿qué? ¿La soldó? Y entonces, bueno, entonces ya me perdí, no. Ya, una jornada acá fulano, allá iba Frasco A soldarla. Otra soldadura, 5 soldaduras, 2 soldaduras. O sea que los chapuces, en vez de los oficiales, pues ya tenía a mí. Y a los oficiales también, porque había trabajado para todos. En fin, esa la vida de los pobres, a ver. Y entonces eran más pobres todavía que ahora. Porque entonces ningún pobre gastaba esta blusa. A ver. Esta tenía que estar cosida y con remiendos y con cosas. Como se ve en la tele algunas veces, algunos campesinos. Y aparte de ese trabajo, ¿realizó algún que otro más? Aparte de soldar, ¿qué más realizaba? Pues hombre, mira, entonces se hacían muchos cacharros de lata. ¿De lata? Se hacían cántaros de lata, para aceite y para la leche, a ver. Herrado para la leche, a ver. Tubo de chimenea para las cocinas. Depósitos de agua para las cocinas, hornos para las cocinas. En fin, había muchísimas cosas que hacer. Luego parte una poca de fragua también. ¿De fragua? De fragua. O sea, hacíamos un canalón, ¿no? Y hacíamos los clavos también. Los clavos, cogíamos la fragua, le sacamos por punta su cabeza, que había que hacerle un agujero para poner una chapita. O sea, trabajar. Claro, la cuestión era... Hoy, todas estas cosas, a ver, un cuarto baño antes, pues se tardaba, como 3 días, tardaba 3 o 4 días. A ver, eso haciéndolo muy rápido. Hoy se ponen 2 cuartos de baño en el día. Claro. ¿Por qué? Porque no encuentran todo hecho. Antes había que abrir las calas, cada cual había el albañil, pero había que meter el tubo, sacar la punta, soldarlo a la otra punta, luego enlazar depósitos. Están la pila de combinaciones que hay en un cuarto de baño, porque no es un cuarto de baño, no es solamente una casa. Una casa es instalar una casa, porque luego entran los fregaderos, entran el lavadero, entran muchas cosas. Entra si hay cocheras, o grifo para la cochera. Con la fontanería es mucho más fácil que antiguamente. ¿Y la artesanía, Frasco? La artesanía. La artesanía hoy es más mala que antiguamente. ¿Es más mala? ¿Y eso? ¿Por qué? Porque la artesanía hoy no son artesanos. A ver. Hay poco artesano ya, ¿no? Hoy no, todo es manufacturado. A ver, todo se lo encuentran hecho. Que es lo que pasa precisamente en los cuartos de baño. Cualquiera por un cuarto de baño. Hoy en día. Antes no, antes era quien sabía ponerlo. ¿Y sobre los faroles? La realización de faroles, tan conocida. La realización de faroles es lo mismo. Que hoy hay muchos faroles, pero hay mucha chapucería en los faroles. Los cogen los suelos de punta, ¿no? Cogen látar, a ver,
aunque esta lata nueva, hoy se debe ya de hacer, como el metal cuesta casi tanto como la lata, pues recoge con hoja de metal finita y ya está. Ahora, también, el meter sabe tener unos hierros especiales para hacer la corona de un farol, a ver, para hacerle otra... No sé cómo le deciste a un chiquilla, que soy más torpe que una vez. Que va, que va. Hombre, no, digo que atrancan las palabras. Se olvidan las palabras, eso no ocurre a todos. ¿Eh? Eso no ocurre a todos. No, a los viejos es peor. Que tienen muchos adornos los faroles, Sí. ¿sabes? Cuyo adorno eso es preciso, casi todo. O sea, casi todo, no todo. Se hacen dos galatas, ¿sabes? Repujados. Tienen que hacer unos hierecitos especiales para repujar esas cosas. O unos calados, o unas cosas. O una azucena, o algo, unas flores que se ponen. A los faroles, eso es un adorno de faroles. ¿Quién le enseñó a usted, Flaco, la realización de los faroles? Mi padre. Mi padre era un artista para eso. Lo que es que mi padre se lo había pillado en esta ocasión, a ver, mi padre pone, o sea, mi padre a todos sus hijos lo había enseñado a trabajar bien los faroles y yo he ganado mucho dinero. A ver, le hago la fontanería el curso, Y haberse dedicado, ¿no? porque a mí me ocurrió una cosa, a ver. Yo, como ya te he dicho anteriormente, iba a Málaga por materiales. Me rompieron a un señor que le gustaba muchísimo, y era un funcionario en Málaga respecto a los artistas, ¿sabes? Y me dijo que si yo quería hacer faroles en serie. Y le dije que no podía, pues entonces estaban mis hermanos, estaba uno, estaba en Rusia, el más chico estuvo en Rusia, a ver, y el otro sabía yo con unos amigos, el día que corrieron aquí las tropas, estaban por ahí, Murcia, Jaén, yo qué sé, y mi hermano, el otro, estaba en el frente de Córdoba y otro estaba en Sevilla. De manera que estaba yo solo con el más chico antes de irse a Rusia. Con el más chico y un oficial que yo cogí que era de Cueva y sabía menos que mi hermano chico. No sabía nada de respecto a los faroles, ¿no? Pues lo llevo a una parte, echaba una jordadura y cuando yo vi la testemanera, digo, no, anda, vete al taller y sigue haciendo lo que sea. Hombre, porque una soldadura que va a enterrar, a ver, echan el agua y se sale, es un lío. No te das cuenta, ¿no? No te das cuenta, ¿no? Hombre, no, que eso es un lío, para uno y para la obra que estaba, que era una obra en la calle Carretero, a ver, que tenía 8 cuartos, no me acuerdo exactamente, pero eran 8 o 10 o 12 u 8 cuartos de baño. Mucho. Y yo todo lo llevaba para adelante. Y no había materiales. Había poco. Sí, las cosas de la vida que pasan. Y Y a los viejos no han pasado más que a los jóvenes, naturalmente. Sí, porque la vida antiguamente no. Porque yo vamos a contar toda mi vida, desde aquí a mañana estoy charlando, me se seca la garganta y aún no hemos acabado, ¿no? Y no acabo. ¿Y de su casa, algún hermano suyo más tenía afición por la realización de faroles o era únicamente usted que construía faroles? No. Hermanos no querían, decían que no. Además mi padre, cada vez que tenía que hacer un farol, me decía, Flaco, vamos a hacer este farol. Y él me decía, pues ve engarzando ve engarzando el otro cristal, corta esto, corta lo otro. Total, él me iba instruyendo de lo que yo debía hacer. Y nunca se le ocurrió a mi padre decir, vente Joaquín, vente.
vamos a hacer este farol. No, cuando hacía un farol tenía yo que estar con él. Es muy trabajoso, muy afanoso la realización de un farol. Es muy trabajosa la realización de un farol. Hombre, es trabajoso para el que no sabe. Ajá. A ver, para el que sabe, pues no lo es. Eso es lo mismo que a un chiquillo, a una persona que no sepa hacer una O, le cuesta mucho trabajo hacer una O. ¿Por qué? Porque no sabe. Y eso pasa con todo. Con todo. ¿Cuántos faroles habrá hecho usted, Flaco? Yo no sé. ¿Mucho? Lo mismo que tú no sabes contar los pelos de mi cabeza, tampoco sé yo contar. ¿Pero han sido muchos? Bueno, yo creo que con unos pocos de miles, sí. ¿De miles? Yo he estado unos 12 años haciendo constantemente, de por la mañana hasta la noche, por la mañana hasta la noche, 12 años, a ver. ¿A qué edad empezó a hacer? ¿A qué edad fue el primer farol que usted terminó? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuándo entonces? El primer farol que usted hizo, ¿cuántos años tenía? ¿De cuántos años tenía? ¿Lo recuerda? No, esto ya lo he hecho yo. Yo he ayudado mucho, como ya te he dicho anteriormente, a mi padre, a ver. Pero nunca me dio a este farol completo, ¿no? Pero ya después de muerto mi padre, la veía en mi casa, pues ya yo he hecho, pero ahora no me acuerdo exactamente el primer farol que yo hice. Yo todo, vaya. Sí. ¿Cuántos diplomas ha obtenido? Porque ha obtenido diplomas, ¿no? ¿Sí? Diplomas. Diplomas, ya lo has visto tú, para mí que son 4. Son 4, ¿no? ¿Qué les parece si O sea, que yo creo que soy el único, o casi el único. O casi el único, ¿no? Exactamente, yo creo que sí. No sé, yo no sé de quién tenga diplomas de faroles aquí en Antequera. Estamos viendo, Flaco, en el monitor, este diploma del año 1944 vemos, ¿no? Pues, ratón, bueno. Este diploma de 1944 por su trabajo Farol Erizo, Sí. presentado en el concurso de exposición provincial, celebrado en Málaga en el mes de junio del año 1944. Exactamente. Es cuando yo me casé. Ajá. Después hemos visto también la medalla de bronce que fue concedida, ¿no? Por la exposición provincial de artesanía. Eso me parece que fue en Málaga también. En Málaga, ajá. La de medalla de bronce. También le fue concedido por la participación en la segunda exposición de artesanía antequerana con sus trabajos de faroles de cristal, en el mes de agosto de 1972. Esto no me acuerdo quién era el alcalde, pero para mí que era Luis Ortega. ¿Faroles de cristal, Flaco? ¿Ves faroles? Lo mismo que has visto allá en mi casa. Eso son de cristal. Sí, todos, pero era... Claro, pusieron de cristal, no iban a poner cristal con su engarce, etcétera. No. Acabaron pronto y pusieron los faroles de cristal. Pusieron allí faroles de cristal y ya está. Esos son los faroles construidos por sus propias manos, ¿no? Sí, ese es un farol, un aplique de estrella. Eso es un aplique de estrella. Un aplique de estrella. ¿Qué nos puede decir acerca de este aplique, de este farol? ¿Qué nos dice acerca de este farol? ¿Qué te digo? Si le costó trabajo realizarlo o no, por el contrario, es sencillo. La construcción de estos faroles, en chiquito, los apliques estos de estrella. No te entiendo, chiquita. ¿Los apliques de estrella le es fácil o le es difícil? Como todo. No, hombre, ya comprenderá un farol. Cuanto más grande es más difícil, naturalmente, de hacerlo. Cuanto más piezas, si una estrella, este farol, por ejemplo, que tenemos ahí a la vista, a ver, tiene 140 piezas. Si hay otro que tiene 400, pues naturalmente es lógico natural que el otro tiene mucho más trabajo. ¿No comprendes? Más, si los faroles, porque hay faroles que se pueden hacer cortando las piezas cada una vez, pero otros no. Pero otros es menester hacer la estructura, ir haciendo la estructura y al mismo tiempo ir rellenando unos huecos que quedan y en vez de ir rellenando con cristal, naturalmente. Que a la vista parecen iguales y no lo son.
En Antequera, en el Museo de Antequera se encuentra un farol realizado por usted, ¿no, Frasco? Un farol. Un farol, no, se encuentran todos los faroles los he manejado yo. ¿Todos los faroles del museo? ¿Y hay en algún sitio algún que otro farol realizado por usted? ¿Aquí en Antequera, alguna casa o donde se encuentran un faroles hechos por usted? En Antequera no hay ninguna casa que haya, o sea, casas particulares sí. ¿Casa antigua? Casas particulares sí, pero yo creo que hay unas pocas, yo creo, porque a mí me los compran y no voy a decir, oye usted lo pone en tal punto. A mí me lo compran ellos allá, no comprenden. ¿En qué año construyó usted el farol del museo? ¿Qué? El farol que hemos visto anteriormente en la cámara, que se encuentra en el Museo Municipal, ¿en qué año fue realizado? El que hemos visto ahora ahí. Sí, en la cámara. ¿El farol que hay en el museo? ¿El que hay en las escaleras del museo? Sí. ¿En qué año fue acabado? ¿Lo recuerda? Mira, el año exactamente no me acuerdo todavía. Pero yo estuve yendo en el museo más de un año, arreglando una pila de faroles. En la cadera del museo hay un farol que le dicen la María, ¿sabes? Que es unas pocas de estrellas como las que hemos visto ahí casi, ¿sabes? No me acuerdo cuántas, pero quizás será 10 o 12. Y en el centro, indicando la María, a ver, que es la insignia de la iglesia. Le ponía usted nombre a los faroles que realizaba, ¿no? Porque estuve viendo una fotografía en su casa, el cual tenía nombres de ciudades... Bueno, esos son nombres inventados por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para saber yo, es decir, por ejemplo, ese que me ha sacado ahí, ese tipo Andalucía, a ver, y yo le he puesto a los faroles todas las capitales. Tengo el de Sevilla, el Málaga, el de Granada, el Jaén, el Almería, o sea que yo lo he hecho todo eso, ¿sabes? Todas las capitales andaluzas. He puesto las capitales. ¿Y beneficios? ¿Sacaba usted un buen beneficio a la realización de faroles al venderlos? Hombre, mira, yo, la verdad, como ya en mi edad no era lo suficientemente ágil para aligerar pero no obstante eso, ¿sabes? Eso, bueno, a cualquiera que se hubiese puesto, o sea, si yo no hubiera tenido más entradas en mi casa que esa, pues hubiera yo salido con ellos también. Referente al diploma que hemos visto anteriormente, este diploma por su intervención como representante del Centro Hogar del Pensionista de Antequera en el concurso de trabajos manuales organizado por este servicio con motivo de la Semana del Homenaje a Nuestros Mayores, concedido en Madrid, mes de mayo de 1980. Este diploma le fue concedido por trabajos manuales. Sí, por un trabajo manual, que es un farol. Que fue un farol. Eso fue un farol, el trabajo. Hombre, todos los faroles son manuales. Claro. ¿Recuerda usted alguna anécdota de cuando viajó aquí a Madrid? Porque este le fue concedido allí en Madrid, ¿no? ¿Qué? Este diploma le fue concedido en Madrid. Sí, pero esto fue mandado por esto de la casa, como el hogar del pensionista. A ver, ellos me dijeron que yo quería que se mandara un farol mío a una exposición, porque estos eran de los pueblos andaluces y de todos los pueblos de España, me parecía, pues, ¿sabes? Que yo dije que sí, toma este, tenía allí, tomarlo este. Me lo devolvieron a los 2 meses, una cosa así, estuve allí en Madrid, lo devolvieron y me dieron esa carta que tuviste, a ver, y el diploma. Frasco, farol erizo, ¿qué significado tiene esta palabra, farol erizo? Erizo porque tiene muchísimas puntas. Y por esto... Y los erizos tienen muchísimas puntas también. También. Bueno,
Pues eso es faro erizo. Ajá. Esta Este es el único no. Que ahí tengo otros faros que ahora mismo no me acuerdo. Que no es el nombre de. No es el nombre de población andaluza. era este de erizo, ¿Eh? de erizo, que Hombre, el erizo es uno. Y otro que no me acuerdo ahora mismo. no recuerda. ¿Participa usted en las actividades del, como ya he visto antes, del hogar del pensionista? ¿Participa usted a estas Mira, tareas? no voy. Yo soy allí un miembro como otro cualquiera, ¿sabes? Pero como mi mujer está como está, pues no voy. No voy porque yo tengo que dejarla sola. Ahora mismo, ya tú has visto, ¿sabes? Ajá. Que está la pobre sola, ¿no? Se queda sola, ¿no? Y ella no, ella si necesita un vaso de agua, a ver, tiene que levantarse y allí necesita hacer una necesidad y tiene que ir al cuarto baño y tal, a ver. ¿Qué cambiaría usted hoy en día de Antequera, Frasco? ¿Eh? ¿Qué cambiaría usted hoy en día de Antequera? ¿Qué cambiaría? Sí, algo que haya progresado que a usted no le haya gustado. El pensamiento de los jóvenes. El Eso pensamiento de los jóvenes, ¿por qué, Frasco? Porque los jóvenes, perdona que te haya dicho a ti eso, ¿sabes? Porque estoy hablando a ti, ¿sabes? No, claro. Pero vaya que tenéis la cabeza un poco más ligera que los viejos. Tal vez yo la haya tenido también, ¿no comprendes? Sí, porque antiguo. Ahora que no me acuerdo. Pero parece ser que antiguamente eran más serios los jóvenes, ¿no? ¿Eh? ¿Que eran más serios o Hombre, más trabajadores? es que hoy me parece que hoy tiene más libertad y más don de palabra que tenían los jóvenes de antes, ¿sabes? Porque antes le decía un mayor, le decía a un joven, hacía una majadín y se cerraba el peco y ya no hablaba. Hoy hay un derecho, ¿sabes? A que también los jóvenes sepan hablar, ¿no? Y sepan creo yo, vaya. Y por eso es. Ha cambiado mucho Antequera de la antigüedad, por ejemplo, las calles, los monumentos, las calles de Antequera, Muchísimo. ¿para bien o para mal? Para bien. Para bien. Ayer antes de fui yo a la calle Mano, a ver. Y aquella que está en la plazuela del Espíritu Santo. Sí. Y aquello antiguamente era meterse en barro hasta casi las rodillas, y hoy no. Y precisamente en la calzada donde yo viví, o sea, donde vivo, porque vivo en la calle Barrero, que es igual. Era también del mismo estilo, ¿no? Una calle, ¿no? Un barro terrible, no había adoquines, no había nada, ni las calles asfaltadas, ni mucho menos. Tierra, a ver, una almendrilla, hacían un hoyo los carros, porque los carros, unas ruedas de hierro, a ver, las bestias, a ver, y había mucha porquería entonces, las bestias, la cagada, las bestias, Ya es raro ver. hoy está muchísimo más saneada Antequera, tanto en obras, en pavimentaciones y cosas, ¿sabes? Y culturalmente y alimentariamente también. De todas formas está mucho mejor, indiscutiblemente. ¿Dónde le gustaría vivir? Que no ¿Eh? fuera en Antequera. ¿Dónde le gustaría vivir que no fuera en Antequera? ¿Le gustaría vivir en algún otro lugar? No, ¿Le gusta yo soy Antequera? antequerano, Y de pura volvería a- cepa, como se suele decir.